Me llamaron del banco para decirme que debía $34,000. Yo nunca pedí ningún préstamo. El nombre en el contrato era el mío, la firma también, pero yo nunca estuve en esa ciudad. Era un martes normal. Estaba en el trabajo, comiendo un sándwich frío frente a mi computadora, cuando sonó mi celular con un número que no conocía, prefijo de otra ciudad. Lo dejé ir al buzón, sonó de nuevo y otra vez. A la tercera llamada contesté. Una voz de mujer, muy formal, muy seria, me dijo: buenos días, ¿hablo con Valeria Mondragón? Sí, soy yo. La llamamos del Banco Continental, Departamento de Cobranza. Queremos informarle que su crédito personal número 0047281C está en mora desde hace 61 días. El saldo pendiente es de $34,000. Me reí, literalmente me reí. Le dije que tenían el número equivocado, que yo nunca había pedido ningún crédito en ese banco, que yo ni siquiera sabía dónde quedaban sus sucursales. Ella hizo una pausa. Escuché teclas. Su número de cédula es el 1729-44836. Se me heló la sangre. Ese era mi número. Exacto, sin ningún error. Colgué y me quedé mirando el sándwich sin poder comerlo. Llamé a mi banco, el de siempre, donde tengo mi cuenta desde los 22 años. Les pregunté si había algún movimiento extraño, alguna solicitud de crédito, algo, nada, todo limpio. Entonces llamé de vuelta al Banco Continental. Me pidieron que me presentara en sucursal con mi cédula para verificar identidad. La sucursal más cercana quedaba a 40 minutos en autobús. Fui esa misma tarde. El ejecutivo que me atendió tenía cara de quien ya ha visto demasiadas cosas raras. Me hizo firmar una hoja. Comparó mi firma con la del contrato en pantalla. Después me giró el monitor para que yo lo viera. Era mi nombre, mi número de cédula, mi fecha de nacimiento, mi dirección de hacía 3 años, la del departamento donde vivía antes, y una firma que se parecía a la mía. No era idéntica, pero se parecía suficiente como para que un cajero no lo cuestionara. El crédito había sido solicitado de manera presencial en una sucursal ubicada en Monterrey. Yo nunca había estado en Monterrey en mi vida. El ejecutivo me dijo que debía presentar una denuncia formal por fraude de identidad, que el banco iba a investigar, pero que mientras tanto la deuda seguía activa a mi nombre, que si no se resolvía en el plazo legal podía afectar mi historial crediticio. Salí a la calle con las piernas temblando. $34,000 en mi nombre, en una ciudad que nunca visité, con documentos que alguien falsificó usando mis datos reales. ¿Quién tenía acceso a toda esa información? Esa noche no dormí. Me senté con mi laptop y empecé a hacer lo que sé hacer cuando algo no me cuadra. Buscar. El crédito había sido aprobado hacía 4 meses, firmado presencialmente, decía el expediente, con copia de cédula, comprobante de domicilio y constancia de ingresos. ¿Cómo alguien consigue todo eso junto? Repasé mentalmente quién había tenido mis documentos en los últimos años. La inmobiliaria cuando arrendé el departamento anterior, la clínica donde me hice un chequeo, los formularios de trabajo. Y entonces recordé algo. Hacía 6 meses me había llegado una carta a nombre de mi padre, un hombre llamado Ernesto Mondragón, un hombre al que yo nunca había conocido en mi vida. Mi madre me contó la historia a pedazos durante años, siempre que yo preguntaba. Ernesto Mondragón la había dejado embarazada a los 23 años y había desaparecido antes de que yo naciera. No hubo pensión, no hubo llamadas, no hubo nada. Yo crecí con el apellido de él porque así quedé registrada, pero él era un fantasma. La carta que llegó hacía 6 meses era de una notaría. Decía que el señor Ernesto Mondragón había fallecido y que yo figuraba como heredera en su testamento. La leí, no entendí nada y la dejé sobre la mesa. No fui a la notaría. ¿Para qué? ¿Qué me iba a dejar un hombre que nunca me dio ni los buenos días? Ahora esa carta estaba cobrando un significado completamente diferente. Volví a la notaría al día siguiente. La abogada que me recibió era joven, precisa, con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Me explicó que Ernesto Mondragón había muerto 8 meses atrás. En su testamento me había dejado como única heredera universal. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Ella abrió la carpeta. Significa que usted hereda todo lo que él tenía. Bienes, propiedades, cuentas. Hizo una pausa breve. Y también sus deudas. Sus deudas. Le pregunté cuántas. Ella pasó las páginas despacio. 7 créditos. En 5 bancos distintos. Todos abiertos en los últimos 18 meses de vida de Ernesto Mondragón. Monto total, $116,000. Yo no podía retirar. Le dije que era imposible. Que yo nunca había aceptado ninguna herencia. Que ni siquiera había pisado esa notaría hasta ese día. Ella me mostró el documento. El registro de heredera no requiere aceptación activa si la persona está identificada en el testamento y no presenta renuncia en el plazo legal. El plazo venció hace 42 días. 42 días. ¿Por qué nadie me avisó? Se enviaron 3 notificaciones a la dirección registrada. La dirección registrada, la del departamento anterior, donde ya no vivía. Empecé a dar cabos en voz alta, ahí mismo, frente a la abogada. Un hombre que nunca me conoció me deja como heredera universal. Sus deudas, que suman más de $100,000, caen sobre mí automáticamente. Las notificaciones llegan a una dirección que ya no es la mía. ¿Cómo sabía él mi dirección anterior? La abogada revisó el expediente. El testamento fue redactado hace 14 meses. La dirección que figura aquí es efectivamente la anterior. Él debía tener acceso a esa información. ¿Cómo? ¿De dónde? Pedí ver el testamento completo. Ella lo abrió frente a mí. Y ahí, en la segunda página, había un detalle que me dejó sin palabras. El testamento original, redactado 14 meses antes de la muerte de Ernesto, tenía otro heredero, un hombre llamado Rodrigo Mondragón. Pero ese nombre había sido tachado, eliminado, y el cambio había sido registrado 6 días antes de que Ernesto muriera. 6 días. Alguien, Ernesto u otra persona, me puso a mí en el lugar de Rodrigo Mondragón 6 días antes de su muerte. ¿Quién era Rodrigo Mondragón? ¿Por qué lo quitaron? ¿Y por qué en los últimos 18 meses de vida Ernesto Mondragón abrió 7 créditos en 5 bancos distintos? Si según los vecinos que la abogada había contactado, él estaba demasiado enfermo para salir de casa. Le pregunté a la abogada si podía ver los expedientes de los créditos. Me dijo que no eran competencia de la notaría, que tendría que solicitarlos directamente a cada banco. Le pregunté si había alguna forma de impugnar la herencia a esas alturas. Me dijo que sí, pero que el proceso legal podía tomar entre 12 y 18 meses y que mientras tanto las deudas seguían vigentes a mi nombre. Salí de la notaría con una fotocopia del testamento en la mano. En la acera, bajo un sol que quemaba, llamé a mi madre. Le conté todo. Hubo un silencio muy largo al otro lado. Entonces ella dijo algo que me heló por completo. Rodrigo es el hijo que Ernesto tuvo antes de conocerme a mí. Siempre supe que existía. Nunca te lo conté porque pensé que nunca iba a importar. La historia completa de Valeria, lo que descubrió sobre Rodrigo, sobre los créditos y sobre la persona que realmente estuvo en esos bancos, ya está disponible. Para verla, entra al link de mi video o busca Diva de Reddit en YouTube.